Buenos días de nuevo, amigos y amigas, bienvenido a un nuevo vídeo aquí en Versiones de la Verdad en el apartado de comunicación y despertar espiritual. Como hemos dicho, vamos a empezar enfocando el tema de una forma más concreta, basándonos en todo lo espiritual, que va a ser un aprendizaje muy emocionante y que yo os invito a que lo escuchéis de principio a fin, que podáis dejar vuestras opiniones y qué es lo que parece, qué es lo que os parece, qué es lo que habéis aprendido o lo que ya sabíais acerca de este maravilloso y difícil momento que todas las personas, tarde o temprano, tenemos que pasar. En fin, pues esta nueva etapa la dedico a todos los que quieran unirse a este despertar espiritual, a este nuevo futuro, a una nueva vida y a mejorar un futuro para todos y entre todos. Entonces vamos a hacer una introducción de lo que sería el despertar espiritual, basando en mucha información que he podido coger en todo este tiempo de grandes personajes. Y también puedo dar mi opinión, como hago siempre. Y bueno, pues como digo, ahí os dejo en la cajita de comentarios para que vosotros podáis poner todo lo que os parezca y cuál ha sido vuestro despertar espiritual. De acuerdo, pues comenzamos. Como digo, vamos a hacer como una introducción de saber entender qué es el despertar espiritual. Otra parte, cuáles serían las señales, las causas y las primeras manifestaciones. Otra parte sería el llamado y el inicio del proceso. La noche oscura del alma, que muchos habéis oído hablar de ello. El valle profundo. Testigos e inspiradores, filósofos, místicos, psicólogos. La transformación, la muerte del ego y la integración del renacimiento. Y las etapas posteriores, retos continuos y vida espiritual madura. Terminaremos con una conclusión, cuándo termina este viaje o cómo empieza realmente. Así que bienvenidos y nos adentramos sin más ya a este apasionante mundo que a muchos les va a tocar, por supuesto, el alma, el espíritu y el corazón. Bueno, como digo, habrá unas explicaciones conceptuales, unas citas de filósofos, místicos y psicólogos que he recogido, ejemplos biográficos, preguntas retóricas que vamos a hacer al espectador y momentos de silencio, respiración, reflexión y transiciones con imagen simbólica. Vamos a empezar por, como digo, lo que es la introducción. ¿Qué es el despertar espiritual? Bueno, el despertar espiritual no es un estado fijo, ni mucho menos un logro cumplido, sino el inicio de un camino interior profundo. No es iluminación instantánea, aunque hay tradiciones que lo plantean, sino una apertura que implica riesgo, caída y reconstrucción. Algunas definiciones modernas lo describen como un proceso transformador mediante el cual una persona se conecta con su esencia profunda y la realidad trascendente que le rodea. También se habla de despertar de la conciencia, con el que a menudo se confunde. Pero puede haber matices. El despertar espiritual tiene que ver con descubrir algo más allá del ego, de la identidad limitada y de la separación. ¿Qué pasaría si todo lo que crees que eres se desmonta? O una imagen simbólica en vuestra cabeza, por ejemplo, despertar en medio de la noche, ver una luz tenue, abrirse paso. Bueno, cada uno lo experimenta de una manera distinta, por supuesto. Como señales reconocidas, se habla de una sensación de desconexión con las rutinas habituales. Lo que antes llenaba ya no te da satisfacción.
Una necesidad de soledad, de silencio y de introspección, pero una soledad deseada. No sentirse solo, sino sentirse a gusto consigo mismo o tratando de aprender de sí mismo. Hay preguntas existenciales profundas como ¿quién soy? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene esto? Unos cambios emocionales abruptos como tristeza, melancolía, ansiedad, vacío interior, olvido temporal de placer. Un rechazo de lo superficial o de lo que antes atraía. Relaciones que parecían suficientes, consumismo, falsos ídolos y empiezan a aparecer vacíos. Cambios en patrones de sueño, de energía, de sensibilidad aumentada, dolores musculares. En fin, cada uno, como digo, lo experimenta de una forma. Las causas que lo pueden precipitar, y no es necesario que haya una gran crisis, aunque muchas veces y normalmente la hay. Crisis vitales como una pérdida, una enfermedad, rupturas, momentos límites. También llega un momento que hay una saturación del ego. Sentir que las respuestas tradicionales ya no bastan. Un silencio interior que empuja al alma a reclamar más de lo que la vida cotidiana da. Exposiciones filosóficas o enseñanzas que abren grietas en el sistema de creencias habitual de todo tipo. Algunas tradiciones espirituales lo plantean como un llamado interno que no puedes ignorar. Invito a todos vosotros a que os observéis dentro, vosotros mismos, y os preguntéis qué estáis sintiendo en estos momentos. ¿Algo de esto os suena? ¿Os resuena? El llamado y el inicio del proceso puede ser una voz literal. Perdón, puede no serla. Como digo, porque puedes sentir una inquietud interior que reclama ser atendida. Puede serla o puede no serla, pero en ese momento en que algo en ti te dice, esto ya no me basta. Este llamado puede ser gradual o súbito, o sea, un proceso de repente. Lo que suele ocurrir en esta fase es que hay un examen de conciencia. Cuestionas tus valores, tus creencias heredadas, tu identidad social. Por otra parte, tienes símbolos, sueños, sincronicidades. Pueden también llegar a aparecer como guías. A lo mejor empiezas a ver, ¿cómo os diría? Números como el 1111, 333, 999. Muchas veces seguidas se repite frases que piensas que son respuestas para ti, de algo que tú has pensado previamente. O sea, una sensación de que algo dentro de ti quiere expresarse, pero no tienes aún el lenguaje. Comienzas a desapegarte de ciertos hábitos, creencias, relaciones que ya no se sienten auténticas. Por ejemplo, hay personas que sintieron ese despertar interno. Puede que conozcas historias como de santos o místicos o personas normales, ¿no? Por eso digo que es importante si os reconocéis en alguna de estas cosas que he dicho. Luego hay otro punto del que también habréis oído hablar, que es la noche oscura del alma, el valle profundo. Aquí está el núcleo dramático de todo. Es la parte que muchos temen, pero que es algo esencial para que algo realmente emerja de lo más profundo. El término noche oscura del alma lo acuñó el místico español San Juan de la Cruz en el siglo XVI, en sus poemas, en sus tratados, para describir una purificación profunda de los sentidos y del espíritu. En la tradición mística cristiana, la noche no es un castigo, sino una purificación. Se está despojando lo humano, deseos, renombres, estructuras, para permitir que lo divino se revele.
En términos más simbólicos, noche porque es el momento sin luz aparente, sin certezas visibles, ¿no? Según una interpretación psicológica y simbólica, por ejemplo Carl Jung, que utiliza mucho este término de psicología transpersonal, entendió procesos similares a la noche oscura como parte del proceso de individuación. Tienes que confrontar la sombra, o sea, lo inconsciente, lo que es reprimido en ti, para poder integrarlo. O sea, traerlo a ti para integrarlo y para aprender a vivir con esas sombras, porque mientras que huyes de ellas, al final siempre van a estar ahí y siempre van a aparecer. Entonces lo que se trata es de transformarlas, de superarlas para encontrar la paz en tu interior. En su óptica, como digo, la psique exige que hagas contacto con aquello que has negado, ignorado, sacado de la luz, y esto genera crisis internas, claro, sufrimiento, desorientación y fragmentación. En psicología transpersonal, esta experiencia puede aparecer como una crisis espiritual, no meramente psicológica, donde las formas habituales de identidad se desmoronan para dar lugar a una conciencia más amplia. Durante la noche oscura del alma puede aparecer una pérdida de sentido profundo. Lo que antes creías claro empieza a vaciarse. Tienes sentimientos de abandono, aislamiento interior profundo, sensación de que no hay respuesta exterior que contenga lo que está sucediendo. A nivel psíquico, tienes culpa, vergüenza, arrepentimiento, duelo profundo. También hay una ruptura con identidades antiguas. Ya no me reconozco en el que yo, en lo que yo tenía, ¿no? En lo que yo soy. No puedes, como si dijéramos, volver atrás. Hay experiencias oscuras que parecen crisis existenciales y que pueden confundirse con depresión, ojo, pero que no siempre lo son. Porque la depresión es algo que, aunque puede ser parecido, pero no te da paz, evidentemente. Sin embargo, cuando empiezas este proceso, a lo que llegas es a una paz interior que nada estoicamente lo puede violentar. En su fase más intensa puede sentirse que todo ha caído. Al principio que no hay nada más que vacío, eso es normal. Y además que dices, bueno, he alcanzado el despertar espiritual y hay gente que piensa, bueno, pues ya está, ya me siento en paz, ya sé lo que quiero y demás. Pero no, ahí empieza el largo proceso, que es un largo camino de aprendizaje para toda la vida. ¿Cómo se atraviesa y qué estrategias hay para sostenerlo? Bueno, pues no hay que luchar, como digo, contra esa noche oscura del alma. Una vez pasada se dice que la única forma es atravesarla. Resistirla puede alargar el proceso, mientras que cultivar la presencia interior, la observación consciente de emociones, sensaciones, pero sin identificarse con ellas. O sea, vas a tener siempre pensamientos negativos que van a estar ahí. Entonces es intentar superarlos o pasarlos o atravesarlos como hacemos con las olas del mar, ¿no? Porque quedarse ahí estancado es lo que te produce, pues lo que llamamos muchas veces el estrés y lo que causa la enfermedad del alma, que luego se manifiesta en el cuerpo. Así que hay que practicar el desapego, o sea, quiere decirse dejar ir expectativas, agarrarse lo menos posible a lo seguro. Por otro lado, un apoyo espiritual que haya transitado ese camino puede acompañarte. Puede ser una persona, muchas personas lo aprenden y lo descubren a través de la meditación, pero cuando hablamos de meditación no es solo ponerse así como en flor de loto y bueno, pues empezar a ver qué puedes ver o qué
dejando la mente tranquila, qué te puede venir a ti, que te pueda dar ayuda o pensamiento, escuchar esa voz interior. No, a veces vas andando por la calle, hay muchas formas de meditar, y vas en tus pensamientos y vienen esas frases flash, esas ráfagas, que parece que eres tú y es o tu voz interior que te está hablando, ¿no? ¿No os ha pasado eso alguna vez? Aunque para mí, y esto es mi opinión, la mejor ayuda espiritual, y como yo empecé con todo esto, es pidiendo siempre a mi querido Jesucristo, a mis ángeles, mis arcángeles y mis guías espirituales. Cada uno tiene su forma porque cada uno cree en las cosas según su conciencia, pero la conciencia está ahí y todos lo tenemos, y teniendo fe y pidiendo ayuda, se va abriendo el camino paso a paso. De verdad que se va abriendo el camino y vas encontrando una paz que, aunque tengas tus momentos, porque siempre vas a tener momentos negativos, pero es algo que no te hace caer, sino que te hace seguir, cosa que es distinto en la depresión, ¿no? Entonces, bueno, pues cada uno tiene que ver lo que más confía, ¿no? En su manera personal de hacerlo. Como digo, hay literaturas, hay gente que a través de las meditaciones, pero otra cosa es muy importante, y creo que para mí es lo más importante, es el silencio. En el silencio, cuando vas fuera de todo ruido exterior, de cuando vamos a trabajar o ya de por sí al salir a la calle, cuando necesitas tus espacios de silencio, es ahí en el silencio donde el universo, la fuente, Dios, tus guías, ahí te hablan y ahí te abren el camino a través de una fe que es lo más importante, pero una fe verdadera, una fe en la que tienes que ir abriendo camino, y se consigue pidiendo precisamente a la fuente. La contemplación, la oración interior, eso te ayuda muchísimo. Y te estoy hablando cuando ya te reconoces que no eres tú, no eres la persona que has dejado atrás, cuando has pasado, como digo, una pérdida, una tragedia, cuando algo te cambia, porque ese es el punto de inflexión, como si dijéramos la noche oscura del alma, y este es, como yo lo expreso, pues es ese punto de inflexión donde ya tú sabes y sabes de verdad que no eres la misma persona. Aceptar el no saber como parte del camino, porque es verdad que en el camino adquieres muchísima información, adquieres mucha sabiduría, intuición, se te abre mucho la intuición y todo esto con ayuda, como digo, de tus guías, pero recordar que hay momentos que cuanto más crees que sabes, menos sabes, pero es un proceso que también está dentro de este camino y es normal. También hay momentos bajos, momentos altos, pero como digo, es recordar que es un proceso interior, no necesariamente visible externamente. Eso lo vas a notar tú, lo tienes que vivir tú. Es un revival de la humildad, reconocer cuánto no sabemos y cuánto hay que desnudar. Las etapas de la noche oscura, según San Juan de la Cruz y otras interpretaciones, pues en esas etapas hay una noche activa de los sentidos, una purificación de los apegos sensoriales, de los deseos, una noche pasiva de los sentidos. La divinidad opera más allá del esfuerzo personal, la persona sufre ahí la purificación. Hay una noche activa del espíritu, se purifica el mundo interno profundo, los pensamientos, las emociones, y mucha gente lo vive. Lo que pasa que, bueno, pues muchos lo llevan en su interior,
porque a veces no saben exactamente de qué estamos hablando. Por eso estos vídeos pueden ayudar muchísimo si estás pasando ese proceso. Como otro punto importante, en la noche pasiva del espíritu, la fase más profunda, donde el alma es vaciada, abandonada, desposeída, al final de esta purificación, algo nuevo puede emerger. No hay plazos fijos, puede durar meses, años, como digo, en algunos casos reaparecer varias veces o durar toda la vida. A partir de ahí, no es lineal, pues que, como digo, puede retroceder y sentir altibajos, momentos de resurgimiento parcial también, que luego se tornan nuevamente oscuros, ¿no? Algunas personas nunca salen definitivamente de la noche oscura, sino que aprenden a habitar ciclos de luz, oscuridad, según su camino. Esto se puede sentir un poco dramático o compasivo y esperanzador. Mostrar que, aunque es doloroso, es necesario y que al otro lado hay una renovación completa, total y absoluta. Hay testigos inspiradores, filósofos, místicos, psicólogos que podéis leer. Hay voces que dan el peso histórico al tema y os recomiendo que os conectéis con esos personajes, como por ejemplo San Juan de la Cruz, Carl Jung, que es historiador moderno, y hay muchos vídeos donde se habla de todo esto. Entonces, ahí podéis ir conectando con tradiciones profundas. Por ejemplo, como digo, San Juan de la Cruz, en su obra La Noche Oscura, es prácticamente el arquetipo místico cristiano de este proceso. Hay otros místicos y sabios clásicos, no precisamente cristianos, como Plotino, el neoplatonismo, la caída en lo uno, el regreso al uno, la purificación y el ascenso. En las tradiciones orientales, por supuestísimo, también están, como en el hinduismo, en los conceptos de vidya avidya, el desapego, la nirvana, moksha. En el misticismo islámico sufí, el despojamiento, el camino del alma, tarika, experiencias místicas de vacío como Fanabhaka. Textos como el Upanishad, por ejemplo el indio, el Bhagavad Gita, Tao Te Ching, etc., porque ahí ofrecen metáforas valiosas del viaje interior, ¿no? Y como digo, filósofos modernos como Friedrich Nietzsche, que su idea del camino del amor fati, del tormento creativo, del eterno retorno, su visión de la superación del resentimiento interno. Tenemos a Arthur Schopenhauer, la visión del sufrimiento inherente a la vida, la necesidad de trascender la voluntad. William James, con su obra Las variedades de la experiencia religiosa, analiza cómo los estados místicos transforman la vida de las personas. Ralph Waldo Emerson, los trascendentalistas, la intuición, hablan de la intuición como puerta del espíritu, el individuo como canal de lo universal. Y por supuesto, como digo, psicólogos y pensadores contemporáneos de nuestro tiempo, Carl Jung, que os lo aconsejo, ya he mencionado, que habla de la sombra, del inconsciente, de la individuación, la metáfora de muerte y renacimiento interior. Os lo recomiendo porque hay muchos, os vais a ver identificados. James Hillman, con su filosofía arquetípica, la importancia de aceptar las imágenes internas en vez de psiquiatralizarlas, ¿no? Ken Wilber, en su perspectiva integral, habla de etapas de conciencia, oscuridad en niveles expresivos y egoicos. Bueno, hay muchísimos autores, personajes que podéis encontrar, y en filosofía contemplativa y espiritual, aunque no se habla exactamente de la noche oscura, exploran como la identidad yo puede desvanecerse para que surja una presencia profunda. En este último punto quiero hablaros de la transformación, la muerte del ego, la integración y el renacimiento. ¿Qué implica la transformación? Pues no se trata de abortar el dolor, sino de permitir
que lo que debe morir muera. En términos simbólicos, el ego muere parcial o radicalmente, las estructuras identitarias rígidas, los apegos viejos, las creencias que ya no se resisten. Y de este proceso emerge una forma de conciencia más amplia, integrada, menos identificada con las formas transitorias. Surge un sentido de unidad con la vida, de conexión profunda, humildad, compasión renovada y a nivel psicológico una integración de lo inconsciente y de lo consciente. Lo que antes estaba reprimido ahora puedes aceptarlo y transformarlo y entonces sientes esa paz interior que todos necesitamos. Lo espiritual y lo humano empiezan a conversar. La espiritualidad ya no es algo lejano, sino parte de tu modo de vivir, de tus decisiones. ¿Y qué puede cambiar en la vida de uno? Pues prioridades diferentes, tiempo interior, relaciones auténticas, un servicio, tu creatividad, menos miedo al vacío, menos necesidad de control, de controlar las cosas, una nueva relación con el sufrimiento. Ya no es verlo como enemigo absoluto, sino como maestro interno. Cada sufrimiento es de lo que aprendemos cuando se sostiene con sabiduría, un potencial para estados místicos, momentos de éxtasis, intuición profunda, unidad. Una nueva normalidad espiritual, no solo experiencias altas, sino incorporar esa profundidad en la vida cotidiana. Como último objetivo, se trata de mostrar que el viaje no termina, que siempre hay un trabajo interior y nuevas pruebas. Y por supuesto, lo que viene después es la resurrección. Aceptar que la oscuridad puede volver no es una sola vez y ya está. Hay tesis de tolerancia, enfrentarse al mundo externo con tu nueva sensibilidad interior. Dificultad de relación, muchos no lo entienden, lo que se vive, esos cambios pueden tensar vínculos y ahí ya es donde tú empiezas a elegir las personas con las cuales tú más te conectas. Tienes tentaciones de escapar de tu inmensidad invisible hacia lo cómodo y la necesidad de humildad. No creerse iluminado y evitar, sobre todo, el ego espiritual es muy importante, ¿no? No creerse superior tampoco. Practicar constantemente, os diría como objetivo, meditación, disciplina, autoobservación y servicio. Y bueno, pues reconocer que despertar no es escapar del mundo, sino vivir desde otra perspectiva dentro del mundo. Es una maturación espiritual, el desarrollo de la virtud, compasión, paciencia, sabiduría, ecuanimidad, el servicio. Muchas tradiciones consideran que lo que se despierta debe compartirse y no encerrarse, y es por eso que quiero compartirlo con todos vosotros. La santidad secular, vivir lo sagrado con lo cotidiano, en el trabajo, en las relaciones, continuar integrando sombras residuales, siempre la transformación es gradual, puede haber retrocesos, lo tenéis que tener claro, y ser un puente, poder acompañar a otros desde tu experiencia sin imponer nada, pero que sepáis que el viaje es vasto y que lo que viene es más profundo aún. Como conclusión y para terminar, os diría, bueno, ¿cuándo termina este viaje? ¿Cuándo empieza realmente? El objetivo es dejar a cada uno de vosotros con vuestra visión abierta, esperanzas y una invitación a seguir siempre explorando. No hay fin definitivo, no, al despertar espiritual, excepto que mueras con lucidez. En muchos caminos se dice, el despertar nunca termina, solo cambia de fase. Así que no necesitas buscar porque te percibes plenamente en esta vida, con conciencia sostenida, amorosa y sin expectativas rígidas. Pero incluso entonces siempre habrá capas más profundas de misterio y más capas de integración. Podemos decir que el despertar espiritual es el inicio de la verdadera vida, no de su culminación. Así que os invito a comprometeros con vuestra propia exploración, con paciencia, humildad y valentía. Y bueno, pues que quiero terminar con una cita
muy importante, el despertar espiritual es un camino que exige dar muerte al ego y aprender a vivir desde el silencio interno. Quizá nunca salgamos de la noche por completo, pero en esa oscuridad podemos descubrir una luz distinta, una luz viva que nos habita. Así que este vídeo sea una puerta, no la meta, que en tu propia noche encuentres tu propia salida. Namaste, paz interior. Muchísimos besos y nos vemos en el siguiente vídeo. No olvides, déjame tu comentario. Besitos y hasta la próxima.